Bueno, ahora entonces quiero presentar a Joana Pérez Rincón, que es estudiante de licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Ella es líder de proyectos en la red comunitaria trans y lidera también la línea Disidencias Sexuales y de Género en la red político-artístico de mujeres jóvenes. También es escritora y por medio de la pedagogía y el arte trata de nutrir el activismo político transfeminista en el espacio público. Trabaja temas como la feminidad, lo colectivo, la visibilización política de las corporalidades disidentes y sobre todo el amor como propuesta política de transformación social. Y creo que están dos compañeras más con ella, pero ella tendrá que presentarlas. Así que la palabra a Joana ahora. Hola, buen día a todas, todos, todes. Mi nombre es Joana Pérez, hago parte de la Fundación Red Comunitaria Trans, donde coordino el área de proyectos. Conmigo hoy se encuentran las compañeras María Fernanda Cepeda. María Fernanda es una compañera que también hace parte de la Fundación Red Comunitaria Trans y que también ha hecho parte del proyecto Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción, que es el proyecto que lidera la compañera Catalina Ángel, que es el proyecto que ya lleva 8 años trabajando en la cárcel La Picota de Lerón, acá en Bogotá, Colombia, con población trans privada de la libertad y con hombres gay privados de la libertad también. Entonces, pues la idea es que estemos hoy las tres conectadas, hablando un poco con ustedes, compartiendo un poco de lo que hacemos como trabajo comunitario dentro de las cárceles y dentro de los espacios que podemos hablar sobre las personas privadas de la libertad aquí en Bogotá, Colombia, y pues en varios lugares donde hemos sido invitadas. Entonces, para ello, si nos gustaría empezar hablando un poco como sobre el contexto que las chicas viven, las personas trans viven en Colombia frente a la criminalización de sus cuerpos y pues a la medida que se toma cuando se envían a las personas trans a prisiones. Entonces, para eso les voy a dejar un poco con Cata para que empiece ella. Bueno, muy buenos días para todas, todos y todas. Bueno, sí, como que primero quiero contarles un poco de la historia de cómo nace este proyecto de Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción. Este proyecto nace pues a través de mi experiencia. Estuve 4 años recluida en la cárcel La Picota. Y digamos como que estando allí me di cuenta como de todas esas falencias y de toda esa vulneración de derechos que existen allá adentro, ¿sí? Digamos como que todo el mundo que entra pues en situación de cárcel, que está privado de su libertad, pues inmediatamente se comienzan a vulnerar sus derechos, pero ser una persona con una orientación sexual diversa o una construcción de género como distinta, pues ya te acarrea otras problemáticas, un peso más, digamos, de discriminación y hace que este tipo de contexto, que de por sí ya es violento, se vuelva aún más violento para las personas trans. Bueno, estando allí, digamos, como que, pues a raíz de la experiencia y de vivir como en ese contexto, también fue como un espacio de fortalecimiento, digamos, desde lo personal, como de pensar y analizar como que, hey, ¿por qué a mí me tienen que vulnerar de esta manera, violentar de esta manera? Y cuando empezamos a entender eso, las chicas, los chicos que estábamos allí privados de la libertad, comenzamos a, pues, uno, primero a cuestionarnos como el por qué, y dos, empezar a buscar soluciones frente a estas problemáticas que estábamos viviendo allí, ¿no? Digamos, como primero reconocer que el Estado, pues, nunca ha sido garante para las personas trans, ni defensora de los derechos de las personas trans, y en un espacio como la cárcel, pues obviamente estamos en total abandono
por parte social, digamos como que la mayoría de las personas trans, uno, no contamos con un círculo familiar, un círculo afectivo que nos ayude, digamos, dentro de esta situación. Y pues el Estado, obviamente, pues somos cuerpos, existencias que no les interesan. Y por eso terminamos como en un total abandono y eso hace que la violencia sea mucho más fuerte porque no hay una represalia, no hay una forma de denuncia asertiva ni favorable nunca para las personas trans, entonces como que las violencias se quedan en la impunidad y nos convertimos como en eso, ¿no? Como en el blanco de la violencia por parte de la guardia, por parte de los administrativos, por parte de los otros internos. Y como que, bueno, pues después de vivir como muchas de esas cosas, decidimos como unirnos, las chicas estábamos allí y empezamos a trabajar desde allá adentro, como empezar a generar comunidad desde allá adentro. Y empezamos como, pues uno, a leer, como sí, a empoderarnos primero que todo, para entender un poco, digamos, qué herramientas podíamos tener allá adentro para podernos defender nosotras mismas y comenzamos, pues bueno, como a leer bastante sobre derechos, decretos, leyes que favorecían como pues a las personas de los sectores LGBT y allí encontramos como muchas herramientas que empezamos a utilizar para, digamos, minimizar un poco como todas esas violencias a las que estábamos expuestas allí y a través, digamos, como de esos procesos de empoderamiento y de reacción, de acciones afirmativas desde nosotras para nosotras mismas, logramos muchos cambios dentro de la cárcel, ¿no? Y bueno, digamos como que una de esas transformaciones fue como, pues en las cárceles de Colombia, pues como que las personas trans siempre hemos sido como las, uno, pues el objeto sexual de los otros internos, guardias, etcétera. Dos, como, pues sí, como las empleadas del servicio, pero no como una manera laboral, sino como una esclavización de nuestras identidades a través del género. Entonces, como estamos en una cárcel de hombres y somos como la apariencia femenina y esos roles patriarcales que existen, nos vuelven como, sí, como las chicas que tienen que hacer el aseo, pero sin ninguna remuneración. Entonces, bueno, fue pues, un contexto bastante fuerte, pero que se ha ido transformando a raíz del mismo empoderamiento, del mismo trabajo que pues en ese momento tuvimos las chicas allá adentro, entonces como que empezamos a ganar espacios dentro de la cárcel, empezamos a escribir para el periódico que había allá adentro y a mostrar, pues digamos, como uno de las problemáticas a las que estábamos expuestas, también brindar soluciones a esas problemáticas, sino quedarnos solo como en la queja, sino también brindar como opciones de solución. Eh, Empezamos a hablar no solo como desde lo trans y lo LGBT, sino también hablar como de otras comunidades, otras minorías que estaban allí dentro de la cárcel, como era la situación de los extranjeros, de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, de personas con discapacidad, y fuimos generando alianzas, y entonces como que se fue cambiando el chip, como se fue cambiando como esa perspectiva que tenían los otros internos frente pues, a las personas trans y a los chicos gays y ya vieron como que hey, no estábamos pensando solo en nosotras, sino que estábamos pensando y abarcando como algo mucho más amplio. Luego tuvimos la oportunidad de mandar un proyecto a la emisora que había allí adentro, un proyecto para un programa ahí en la radio que se llamó Rompiendo Estigmas. También fue, digamos, como que un excelente espacio de empoderamiento, un excelente espacio de hacernos escuchar de una manera como, sí, como desde la cultura, desde lo formativo, lo informativo, y fue una bonita manera de generar un acercamiento y unos lazos con los demás internos y algún personal de la guardia. Entonces, digamos como que eso ayudó a generar como unos cambios a favor de, pues, de nosotras mismas, de los chicos gays. También montamos el grupo de teatro y de danzas allá adentro. Empezamos
a trabajar muy de la mano, digamos, como todo ese proceso cultural y educativo con la biblioteca. Y fue muy bonito porque fue uno, pues darnos de cuenta de que nosotras mismas podíamos generar estas estrategias para transformar las condiciones de vida que teníamos allá durante todos estos 4 años, digamos que se lograron muchas cosas con las chicas que estábamos allá adentro, 4 años que realmente pues como que siempre estuvimos en total abandono por parte del Estado, pero de una u otra manera, gracias al trabajo y al empoderamiento que tuvimos, logramos hacernos escuchar y llamar la atención de, digamos, como de organizaciones o instituciones del distrito en defensa de los derechos humanos y fue como, pues fue chévere como poder pues defendernos frente a tantas violencias en las que estábamos sumergidas. Luego de estos 4 años yo salgo en libertad y pues me queda como ese sin saber como, hey, pues qué va a pasar con el resto de las chicas, y comienzo a tocar puertas para crear este proyecto de Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción, y pues sí, como seguir generando familia y seguir como, pues digamos como que uno de los objetivos principales del proyecto es el empoderamiento, ¿sí? Porque digamos, bueno, se sabe que nosotros como organización, que chimba poder ir, visitar a las chicas, darles como algún tipo de información, talleres, etcétera, ¿sí? Para ese empoderamiento, pero en realidad como que la transformación está desde allá adentro, ¿sí? De cómo las chicas se mueven allá adentro, porque pues la cárcel es un contexto, es un mundo diferente, totalmente diferente a lo que vivimos aquí afuera. Aquí afuera, digamos, como que nosotros en lo que nos hemos convertido es en un puente para que uno, pues las denuncias se hagan mucho más visibles y no queden como estos casos de violencia en la impunidad. Y dos, también como ese ente que brinda formación, información, porque también allá en la cárcel la información, el acceso a la información es bastante restringido. Entonces, pues el desconocimiento hace que seas mucho más vulnerable a la violencia. Entonces, digamos que durante estos 8 años que hemos tenido, pues se han logrado cosas maravillosas. Hemos logrado incidir como en la transformación del reglamento del IMPEC, que es el Instituto Penitenciario y Carcelario de Bogotá, que no es una entidad estatal, sino una entidad privada. Entonces, pues eso lo hace mucho más complicado porque el Estado no tiene poder ni potestad sobre las acciones del IMPEC. Pero digamos como que a raíz de todo el trabajo y de todos estos, pues decir, 8 años desde que se fundó afuera, pero en realidad son 12 años, contando los 4 que estuve allá adentro y se inició todo este proceso. Y se han logrado cosas maravillosas, como bueno, la transformación en el reglamento del IMPEC, que pues ya, digamos, como que el hecho de que no te corten el cabello cuando llegues, que te dejen tener pues tu libre expresión dentro de la cárcel, seas el género que seas, el tema de la visita conyugal, o sea, como que son temas que han ido saliendo a favor de las personas trans, pero son cosas que las mismas personas trans y chicos gays y mujeres lesbianas privadas de la libertad han logrado. Como que no ha sido algo que el Estado nos ha brindado, porque pobrecitos no, sino como que ha tocado siempre como una lucha constante para ir, pues, no sé, como recuperar esos derechos que nos han quitado. Y bueno, como dentro de todo ese proceso también, digamos, como que entendiendo el contexto en el que se vive dentro de una cárcel, sabiendo el poco acceso, digamos, pues a una defensa digna. eh, entonces, como que generamos herramientas, en este caso una cartilla que se llama Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción, la pueden encontrar por internet en digital. Esta cartilla se convierte en una herramienta de defensa para las personas que no tienen acceso como a un abogado, como sí, que no entienden mucho qué pueden hacer estando allá adentro, pues uno, porque la mayoría no contamos con dinero, y dos, pues porque hay muchas, o sea, como pocas personas empáticas con nuestra situación, entonces como que sí, muy pocos voluntarios que hay, ven, yo te ayudo con eso. Entonces esta cartilla genera algunas herramientas enfocadas sobre todo como a personas trans, personas LGBT,
pero en realidad en la parte jurídica funciona para todas las personas que están privadas de la libertad. Entonces, esta cartilla tiene 4 partes, que es uno como sobre salud, sobre identidad de género y toda la parte jurídica, desde todas las sentencias, leyes y decretos que han salido a favor de las personas privadas de la libertad, con algunos enfoques en personas LGBT. Y también otra parte donde tiene como todos los formatos para poder, digamos, hacer una acción de tutela, un derecho de petición, pedir beneficios específicos que tienen las personas privadas de la libertad después de cierto tiempo de llevar su condena. Y bueno, ha sido como, creo que uno de los logros más grandes ha sido, digamos, como poder llegar, porque decíamos, bueno, nosotros somos un grupo, solo entramos a una cárcel, pero ¿cómo hacemos que el resto de personas a nivel nacional tengan acceso a esta misma información y tengan acceso como, pues también a este empoderamiento, que puedan defenderse unas mismas, ya que pues son muy pocas las organizaciones que trabajan en cárcel? Digamos como que esta herramienta se convierte como, como en ese acceso a la información, a la defensa en otras cárceles del país y fue un logro súper bueno. En este momento ya tenemos como trabajar, digamos, como el mismo grupo que se ha formado allá adentro, se ha encargado de investigar, de trabajar y elaborar la segunda edición de esta cartilla que aún no hemos lanzado por recursos económicos. Ya llevamos como un año tratando de conseguir para poder imprimir y distribuir esta segunda edición de la cartilla, que viene pues, digamos, un poco más nutrida y también trae como los avances que se han logrado en estos años después de que se lanzó la primera edición. Entonces, como que bueno, en eso estamos. Hemos contado, digamos, también con la colaboración y el trabajo de un equipo maravilloso. Contamos con Estefanía Méndez, que es una psicóloga que realmente como que nos ha ayudado a enfocar y dirigir el proceso mucho más allá de que sea un acompañamiento, sino volverlo algo mucho más fuerte. Está Natalia Spitia, que es una trabajadora social y también fue una de las cofundadoras del proyecto, que me ayudó a fundar el proyecto. Bueno, hay varios en el equipo donde hemos logrado también trabajar como un tema de comunicaciones, de tener la página en Facebook de Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción, e ir informando a la gente como qué está pasando en las cárceles de Colombia, sobre todo en la cárcel Picota, que es donde tenemos el equipo de trabajo más fuerte. Pero sí creo que pues gracias al conocimiento y a esa labor de estas personas también nos hemos podido nutrir y aprender muchísimo como sobre todo este proceso y de cómo hacer que este proceso sea cada vez más fuerte. Y ya creo que por ahora pues es lo que quería contarles. Y nada, pues decirles que realmente como que este proyecto también ha transformado mi vida, como que después de haber estado en una situación que pensé que era lo peor de mi vida, bueno, en realidad fue lo peor de mi vida, pero también fue una situación que se pudo transformar en algo muy bonito, ¿sí? Como que verme como 8 años atrás encerrada, pero verme ahora y todo lo que se ha logrado y todo lo que se ha construido, digamos, como esta experiencia de vida ha logrado llegar a influir en otras experiencias, en otras personas que están viviendo la misma experiencia y hacerlo un poco como más suave, como más digna, todo con el empoderamiento y como, sí, como formándonos y educándonos dentro de este contexto. Sí. Ya, era lo que les quería contar. Gracias. Listo. Y para seguir también con todo el tema de la experiencia, lo experiencial, un poco también abrir la discusión al hecho de lo que se tiene que implicar frente a las condiciones de vida de las personas trans en las cárceles, pues como lo decía Cata, también nacen unos procesos específicos para empezar a hablar
desde el arte como una herramienta de participación política para las personas trans que están privadas de la libertad. Esto pues ha llevado a que los procesos como el de Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción, que es el proyecto que tenemos y en el que trabajamos desde la cárcel con las compañeras trans y con población de hombres gay privados de la libertad, pues nos ha llevado también a abrir unas discusiones sobre unas necesidades y unas problemáticas específicas que existen al interior de los centros carcelarios, y es cuáles son esas medidas que podemos tomar las personas trans para poder abordar el arte como una herramienta de participación política estando privadas de la libertad. Entonces, Mafe va a hablar un poco sobre cómo también ha sido su experiencia frente a este tema, pero también cómo ha sido ese transcurrir que han vivido las compañeras dentro de la cárcel frente a las dinámicas artísticas que han realizado. Bueno, buenos días a todos, todas y todes. Mi nombre es María Fernanda. Como le decía a mi compañera, pues vamos a hablar un poco de la experiencia de vida, ¿no? Dentro de la cárcel y lo artístico. Pues para la mayoría de chicas trans, pues que trabajamos con Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción, no hay como espacios muy saludables para nosotras. Sí, tratamos de organizar sitios para que podamos estar todas unidas, expresarnos. Se crean como talleres de pintura, de lectura, de teatro, de danza, con trabajadoras sociales. Creo que todo esto ayuda un poco también a que salgamos de la monotonía de estar, o sea, de saber uno que está obviamente en un sitio carcelario. Esto hace que, pues nosotras, ¿no? Como nuestro intento de resocialización, que es lo que nos dicen que hacemos en la cárcel, pues sea un poco más llevadero. Entonces, con Catalina, pues en estos momentos, pues hago parte también de la red comunitaria trans. Pero con ella vimos muchos déficits, ¿no? Por así decirlo, dentro de la cárcel para las mujeres trans o población LGBT. Entonces, desde adentro se planean muchas cosas para poder ayudar, ¿no? Para poder que tu estadía allá adentro no sea tan cruel, por así decirlo, porque pues, como dicen por ahí, a nadie se le desea estar en un hospital ni en una cárcel. Entonces, tratamos de buscar espacios, ¿no? De buscar espacios para salir de la monotonía, para reunirnos, porque pues en la mayoría de sitios penitenciarios no cuentan con lugares específicos o, como por así decirlo, un patio especial para solo mujeres transgénero o solo hombres transgénero o solo población LGBT. No se cuentan. Entonces nos mezclan con, bueno, con mucha gente que independientemente de su delito o lo que sea, pues no está abierto a ver a una persona que no es del común de ellos. Entonces eso también entra en discordia también a jugar. Entonces, como estamos mezcladas todas entre todos los patios, lo que se hace es buscar sitios para que tú puedas reunirte con tus hermanas, con tus amigas. Entonces se crean como 2, 3 talleres. Empezamos trabajando con lo que es pintura, se les da danza a las chicas, pues ahí mismo en el patio se busca algún tipo de profesor y se les da pintura, se les da danza, se les da artes plásticas, manualidades, se les enseña a hacer distintos tipos de talleres, ¿no? Para que las chicas puedan tener un ingreso extra en los patios, porque si tú allá sabes hacer algo, entonces tienes como un ingreso a las cosas. Entonces, es bueno eso. Entonces, no sé qué más quiere Giovanna que hable, pero pues eso es más que todo lo artístico que se hace dentro de una penitenciaria, por así decirlo.
Entonces, gracias por escucharme y ahí los dejo con Joan. Listo. Lo más importante también es resaltar que ahora mismo desde el proyecto pues nos estamos pensando lanzar la segunda edición de la cartilla Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción, pues actualizada con la nueva información que ha salido. Hace poco también lanzamos el libro donde pudo participar también Cata, contando un poco sobre su experiencia, que es el libro Calle Flamingo, Antología Marica, que la idea era poderlo lanzar ahora, pero pues con todo esto de la cuarentena ha sido un poco complejo. También contarles que con el Instituto Cara y Cuerpo acá en Bogotá pudimos lanzar el libro que se llama Encorazonadas, que es un cartonero también, hecho con mujeres trans que han estado privadas de la libertad, que han sido criminalizadas, muchas de ellas que han ejercido también el trabajo sexual. Entonces también es importante resaltarlo, porque ahora mismo aquí en Bogotá, pues desde la organización Fundación Red Comunitaria Trans, hemos creado un fondo de emergencia para trabajadoras sexuales, habitantes de calle, personas usuarias de drogas, que en medio de la pandemia la están pasando mal. Entonces, gracias a las donaciones y a todo lo que ha pasado también, pues hemos podido lograr que 3 millones de pesos sean destinados para las compañeras que están privadas de la libertad aquí en Bogotá, en la cárcel La Picota. Y estos 3 millones pues se entregan por medio de kits de aseo, con, tapabocas, guantes, alcohol, gel antibacterial, que se puedan entregar también vitaminas para que las chicas estén mejor de salud, pues teniendo en cuenta cuáles son todas las dinámicas que hay de falta de salud dentro de los centros penitenciarios. Entonces, ya si queremos pasar a las preguntas, sería interesante también escucharles. Claro. Muchísimas gracias, María y Catalina y Joana también. Seguro que hay preguntas. Hola, hola. Pues bueno, ya me apunté aquí rápido. Pues felicidades, la verdad estoy sorprendido por el trabajo, sobre todo porque al estar adentro en una institución carcelaria, no pierden todos sus derechos. O sea, tienen derechos universales y es la importancia de trabajar con estos derechos del ser humano, ¿no? Pero mi duda es dónde, ahorita mencionabas un libro, no sé si lo publicaron con alguna editorial cartonera, cómo lo podemos conseguir y si tienen algún sitio donde podemos consultar su trabajo, porque también aquí en el libro de nosotros participa una chica que es lesbiana y su pareja está también adentro en el penal con ella y se lleva muy bien, digo, las vimos muy contentas, pero sí pueden enfrentarse a ese tipo de discriminación, de violencia por su condición de género. Entonces, sí nos interesa ya conocer más de su trabajo en cuestión de los derechos, de los talleres y el libro, de dónde podríamos conseguirlo y que si hay si es alguna cartonera o no sé, para consultarlo. Listo. Como les decía, digamos que en medio de la pandemia, pues también han sido muy complejos el tema de seguir llevando el tema de los proyectos que teníamos en mente también, como destinarlos a que se cumplan un poco, y es el hecho de que en medio de esta pandemia, pues nos hemos dado cuenta que también limita un montón de cosas. El cartonero, por ejemplo, se iba a lanzar en físico y pues hasta ahora lo pudimos lanzar virtualmente. Para adquirir el cartonero, pues lo único que hay que hacer es escribir al correo de la Red Comunitaria Trans, que se encuentra en todas nuestras redes sociales, que es Instagram, Twitter, Facebook. Pueden encontrarnos como Red Comunitaria Trans y por medio de cualquiera de estas redes sociales pueden adquirir el cartonero en PDF por ahora, pues porque la idea también es empezar a rotarlo, pero pues no hemos encontrado aún la manera de lanzarlo físicamente. Para eso es importante pues resaltar que en medio de esta pandemia también como que ha sido muy complejo poder llevar a cabo los proyectos que teníamos en mente. Esto quiere decir que, por ejemplo, el libro Calle Flamingo, Antología Marica, también pues tuvimos que pausarlo por todo este tema, pero también la idea es seguir compartiendo todo esto por medio de PDFs.
Aún estamos pensándonos cuál va a ser también la manera que vamos a lanzar el libro Calle Flamingo, Antología Marica, pero pues ya los libros están impresos, tanto el cartonero como el libro, y entonces eso es importante resaltarlo. Invitarles también a que busquen por internet la cartilla Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción, que es una cartilla que ahora mismo estamos pensando en lanzar la segunda edición, pues por temas de presupuesto y recurso económico no lo hemos podido hacer, pero pues la idea es lanzar una nueva cartilla actualizada con todos los decretos, leyes, sentencias que se han lanzado o que se han movido hasta ahora y se han movilizado gracias a los proyectos que tenemos. Entonces, como que esos 3 puntos son focales para el trabajo que estamos desarrollando en cárceles. Ahora mismo con el tema del COVID-19, pues también se ha dificultado un montón este trabajo, pero también hemos dado y hemos tenido en cuenta que las compañeras que están dentro, privadas de la libertad, pues también tienen unas necesidades específicas, unas problemáticas que tenemos que abogar por ellas de alguna u otra manera. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es que también parte de los recursos que estamos recogiendo en donaciones y recursos económicos vayan destinados a las compañeras que están privadas de la libertad. Esto quiere decir que, por ejemplo, las donaciones que nos hagan con la adquisición de los libros, pues también va a ir destinado a parte de este recurso económico a las compañeras. Y pues que el fondo de emergencia siga sirviendo de alguna u otra manera como está, que si bien no la damos las organizaciones sociales porque no somos garantes totales, es una respuesta a lo inmediato y a las problemáticas que tenemos las personas trans en Colombia. Yo quería preguntar sobre su acceso a la cárcel y su relación con las autoridades, y si se hace más difícil para ustedes como personas trans entrar a la cárcel, o si esa dinámica no aparece. Claro. Mira, una de las maneras más fáciles de explicar esto es que las personas trans en el mundo nos acostamos luchando y nos levantamos a luchar diariamente contra todo, porque en todo momento tenemos que estar yendo en contra de todo, en contra de las políticas excluyentes, en contra de las demandas que se nos hacen por ser personas que construimos nuestras identidades desde unos cuerpos libres, y esto pues tiene unas implicaciones bastante graves a la hora de que los cuerpos trans son criminalizados, es decir, por tener una identidad de género específica como la trans, ya somos criminalizadas y fiscalizadas prácticamente por la sociedad. Entonces esto siempre nos lleva a estar en trabajos ilegales o informales, a tener acceso más fácil a todo lo que es la criminalización, porque claro, las personas trans no tenemos acceso a trabajo, no tenemos acceso a la educación, entonces lo que queda es como los trabajos informales que luego son leídos desde lo criminal, ¿no? Entonces de ahí podemos empezar a hablar del tema del trabajo sexual, podemos empezar a hablar del tema de la criminalización por el tema de drogas. Entonces como que ha sido bien complejo poder articular con estas personas, porque en últimas quienes tienen el poder sobre quienes ingresan a los centros penitenciarios, pues son ellos. Entonces nos ha tocado ceder muchas veces, en muchas ocasiones, a muchas cosas que no queremos. Entonces también eso es lo complejo, porque de alguna u otra manera toca lidiar con eso en el diario vivir del trabajo comunitario, y es el hecho de que pues tenemos que regularnos a unas reglas, unas normas que también nos pongan antes de acceder a ese trabajo que podamos hacer. Entonces también hemos querido hacer muchísimas cosas, nos han apoyado con muchísimas cosas, pero también ha sido bien complejo el hecho de poder llevarlas a cabo adentro. Un logro que tuvimos el año pasado con la marcha trans, Yo Marcho Trans, que es una marcha que implementamos aquí en Bogotá, fue que las compañeras trans privadas de la libertad pudieran hacer un corazón gigante, inflable, que estuviera afuera del centro penitenciario en la marcha. Y eso pues dio otra razón de ser a la marcha, y es como que también las compañeras que están privadas de la libertad están exigiendo por medio del arte algo que nunca se había hecho en Colombia y que es histórico, y que lo estamos haciendo las personas trans. Entonces esto también es importante resaltarlo, porque es resaltar que el arte de verdad ha sido un medio de participación política de las personas trans en Colombia.
Gracias. Listo. ¿Alguna No sé otra, si tengan alguna pregunta. otra pregunta? Joe, ¿no Giovanna, tienes yo pregunta? quería compartir contigo un texto que me interesa mucho porque llevo años estudiando las editoriales cartoneras. Me interesa mucho que llames tu libro un cartonero porque como de hecho ahora es de momento es digital, ¿no? Y no sé si tienen la intención de publicarlo de manera cartonera como se entiende dentro de esa red o... Ya está en cartonero. Libras sonadas y ya está en cartonero. Lo que pasa es que no lo hemos podido redistribuir por todo el tema del COVID. Pero entonces, como no lo podemos distribuir físicamente aún, lo estamos distribuyendo de manera digital, pero ya está en cartonero. Ya está impreso en cartonero también. Lo que quería compartir contigo es un libro que hicimos durante nuestro proyecto, bueno, que se hizo durante nuestro proyecto en Brasil, pero por un colectivo de LBT. Y salió este libro, que es un cartonero, pero también es ¿cómo se dice? Placa para las protestas, ¿no? Pero también está lleno, un poco como el libro que estabas mencionando, que ustedes publicaron, que es como consejos para las mujeres o los LGBT inmigrantes en Sao Paulo, que también la inmigración, un poco como la encarcelación, es otra forma de discriminación, ¿no? Entonces todo se te hace más difícil si eres LGBT y además si eres inmigrante. Entonces, no sé si te interesaría ponerte en contacto con este grupo porque tiene mucho que ver con tu trabajo, me parece. Ahora mismo también lo que estamos intentando es justamente articular el trabajo en red. Gracias a esto, el año pasado, en noviembre, también tuvimos la oportunidad de estar en Ciudad de México, porque la idea también es ampliar esas nociones de lo que implica trabajo en red, ¿no? Y pues también implica el hecho de que no solamente sigamos trabajando con las chicas de acá del país, sino que también esto se vuelva una red latinoamericana de personas trans que puedan trabajar por sus derechos humanos. Entonces eso es como algo que en este momento nos tiene también pensando mucho como cómo va a ser la manera que vamos a poder seguir articulando de alguna u otra forma el trabajo por las compañeras que están en la cárcel. Y de hecho, parece que es un buen momento ahora del COVID, ahora que la gente se está conectando mucho más por redes digitales. Parece que es un buen momento para formar más redes internacionales, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, si nadie más tiene una pregunta, yo quería preguntar, bueno, primero, si podía repetir para todo el mundo cómo es la manera de donar al fondo de emergencia, una cosa. Y la otra es, quería saber un poco más sobre... Vale, ¿Aló? Sí, ¿no me escuchas? La manera de donar al fondo de emergencia. ¿No? Podrías poner el link en el chat también. Listo. Voy a compartirles entonces. Y además, bueno, quería preguntar sobre el proceso de producir el libro. ¿Lo hicieron a través de talleres o cómo produjeron el contenido? Sí, claro, mira, el tema de las cartillas, que fueron la cartilla, habla sobre la cartilla Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción, habla sobre la situación que las personas trans en Colombia viven en su cotidianidad cuando son privadas de la libertad. Entonces, en esta cartilla, pues se tuvo en cuenta varios relatos de varias personas trans que están privadas de la libertad y que ellas mismas contaran un poco de su historia. Como les digo, esta cartilla ya la pueden encontrar en internet, gratuita. Pueden poner
cartilla Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción, y ahí pueden ver un poco sobre la cartilla. Esta cartilla fue lanzada en el año 2015. Ahora mismo lo que estamos intentando es actualizar la información que está en esta cartilla, porque también tenemos que abonar que hemos logrado algunas otras cosas más que no están dentro de la cartilla, y lo ideal es seguirla implementando. Pero en todos los procesos que la red comunitaria trans hace frente a los libros, como el libro Calle Flamingo, El Cartonero, Corazonadas, La Cartilla, Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción, todos estos procesos siempre han sido de la mano de las personas que conocen de primera mano su propio relato y que es una realidad que les atraviesa. Entonces, la idea no es que un equipo profesional hable por ellas, sino que un equipo profesional permita que las personas trans cuenten su historia de manera directa y que sean ellas quienes hablen, quienes escriban sus propios relatos. Entonces, eso es lo que nos parece importante, porque de alguna u otra manera esto permite que las realidades de las personas trans desde lo experiencial sean tenidas en cuenta como un conocimiento dado por la experiencia de vida, más no por la academia. Que eso es algo que nos parece supremamente importante, y es resaltar y cuidar el tema de que las personas desde su propia experiencia pueden aportar un conocimiento que no brinda la academia. Y ese conocimiento es el conocimiento de lo experiencial. Gracias. Y el tema de las donaciones, pues sí, les invito también a que sigan las redes sociales de la Red Comunitaria Trans. Como les decía hace un momento, en todas nuestras redes sociales estamos moviendo lo del fondo de emergencia. Esto es porque también pues entendemos que las personas trans en Colombia somos las personas más vulnerables. La Corte Constitucional ya ha declarado que las personas trans en Colombia somos de especial protección, y que también el trabajo sexual es un trabajo, pero pues no tiene las medidas ni las garantías que necesitamos las personas trans en este momento. Pues que somos las personas trans quienes estamos pasando más necesidades. Hay personas trans que las están echando de sus casas porque no tienen con qué pagar el alquiler. Hay personas trans que pues están aguantando hambre, que viven en la calle. Entonces, gracias a este fondo de emergencia, lo que hemos podido hacer es abonar un poco a nuestras pares, a nuestras compañeras, a nuestras hermanas que la están pasando mal en este momento. Bueno, ¿Otras gracias. preguntas, Aida, Sherry? Elena. ¿Más preguntas? Elena, estás hablando, pero estás silenciada. Ok. Creo que hay muchas coincidencias en tanto que el arte es una herramienta de inclusión, es un lenguaje que nos unifica a todos los que estamos, las y los que estamos participando. Y en realidad los procesos editoriales dentro de la cárcel es lo que nos resulta interesante, digamos, cómo imprimen, dónde imprimen. Un poco también el enfoque hasta, por lo menos de lo que nosotras hacemos, también coincide con lo que dices de lo experiencial y de que la academia, en este caso, Joy y Lucy, y en el caso de México, Aida es la persona que nos ha vinculado fuertemente con la academia a partir de darle valor a las voces protagónicas, ¿no? Entonces, lo que veo en ustedes es que más bien son como cosas, herramientas de defensa de derechos humanos, más que testimonios de experiencias de vida, o las dos cosas, ¿no? A partir del testimonio de la experiencia y de denunciar esas violencias, es que se logra incidir en las legislaciones y en las políticas penitenciarias, ¿no? No sé, no, es más comentario que pregunta, y como encontrando las coincidencias en todo este grupo que estamos participando.
Pero Claro. más me interesaría saber cómo, cómo hacen los libros, cómo los distribuyen, en fin, la parte editorial. Ujú. Claro, también es importante resaltar que, pues si bien dentro de las cárceles en Colombia aún ese proyecto no se ha podido gestar, que también acá es muy complejo decir que vamos a entrar un material, cosas o sea, que nos dejen ingresar a la cárcel con ciertos implementos, es muy complejo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Ahora mismo las donaciones que queremos entregar a la cárcel La Picota, pues no las hemos podido entregar aún porque también ha sido complejo el hecho de la entrega, como ellos la ven desde dentro. Entonces es como que también nos ponen muchas barreras para poder acceder a las compañeras que están dentro, y lo que les explicaba ahora es como que también nos ha tocado acceder a cosas para poder de alguna u otra manera llegar a nuestro objetivo, que es ayudar a las compañeras que están privadas de la libertad. Entonces lo que hacemos es que las compañeras pueden escribir adentro, nos dan los relatos y fuera hacemos estos procesos de edición, de encuadernación, sí, como porque también ha sido muy complejo el hecho de pronto sí soñarnos el proyecto de querer hacer todo dentro, sí, y que fuera un producto que se hiciera 100% dentro de la cárcel, pero también el hecho es que ha sido muy complejo aquí en Colombia que podamos acceder a un trato digno a la hora de querer trabajar con las personas trans. Entonces, es muy difícil, muy, muy difícil, pero sin embargo lo que creemos también es que de alguna u otra manera también estamos aportando cuando llevamos sus relatos, sus historias, y que también lo importante es que cuando las chicas salen se vinculan al proyecto, como lo hablaba María Fernanda y Catalina. Entonces también son ellas mismas las que están liderando este proceso, con el acompañamiento obviamente de un equipo de profesionales también, pero sin embargo teniendo en cuenta que las que lideran este proyecto son las mujeres que conocen de primera mano cuáles son sus realidades y qué es lo que les ha atravesado esta experiencia en su vida. Entonces eso a mí me parece que es como lo más importante. También pues siempre es dejarle las cosas muy claras a las chicas, lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cuándo va a salir a la luz, ¿sí? Porque también eso es importante, gestarlo de alguna manera entre todas para que sea un trabajo articulado bueno y que nos aporte también a la lucha que estamos llevando. Gracias. Aida tiene una pregunta. Bueno, una disculpa, tuve otra reunión y tuve que incorporarme tarde, pero escuché una parte de Johanna. Johanna, yo tenía una duda. En México se ha dado una lucha por las compañeras trans para no estar en los penales varoniles, sino estar en los femeniles. No sé si esa parte ya la abordaste. Y si sí, una disculpa porque no pude escucharla. Y en ese sentido, yo pensaba, una de las apuestas que hemos hecho como Colectiva Hermanas en la Sombra en México es crear espacios de diálogo entre sectores al interior de la prisión que no siempre se hablan, no siempre se encuentran. Y en nuestro caso, en una primera etapa fue las mujeres indígenas y campesinas con las mujeres urbanas. Inclusive el tema del racismo, que era un tema que no se tocaba, no se toca en la sociedad mexicana y que se reproduce en la cárcel, hacer de los espacios de talleres un encuentro. ¿Se cerró? ¿Me oyen? Crear. Ahora sí, pero creo que tienes que repetir las dos últimas frases. Que una de las apuestas nuestras ha sido crear espacios de diálogo entre diferentes sectores de mujeres diversas al interior de la cárcel. Entonces, por ejemplo, entre las mujeres indígenas y campesinas y mujeres urbanas que generalmente ocupaban espacios distintos en la cárcel, no por las políticas penitenciarias, sino porque ellas se iban a tejer abajo del único árbol que había y las mujeres urbanas tomaban los talleres. Y buscamos como tratar de crear esos puentes. Y mi pregunta es si su trabajo es exclusivamente con mujeres trans o si también trabajan con mujeres cis para crear estos puentes de diálogo, o si adentro, ¿cómo es el trabajo de ustedes adentro? Bueno, mira, también acá en Colombia existen varios proyectos de varias organizaciones dentro de los centros penitenciarios. Y dentro de las cárceles, pues lo que intentamos hacer es priorizar nuestro trabajo con mujeres trans,
pero también trabajamos con hombres gay. Algo que pasa aquí en Colombia con las personas trans es que según la ley podemos decidir a qué cárcel queremos ir, si a la de hombres o a la de mujeres. Entonces, la mayoría de mujeres prefieren por una estabilidad económica, incluso por una estabilidad de relaciones de pareja, prefieren ir a la cárcel de hombres. ¿Por qué? Porque en la cárcel de hombres se mueve más el trabajo sexual, tienen más oportunidades, por ejemplo, en el tema de la peluquería, de ser estilistas. Entonces, también digamos que tienen unas opciones distintas dentro de las cárceles masculinas. Y aunado a esto, pues entonces lo que hemos intentado es abrir el panorama, trabajar principalmente por las mujeres trans y con mujeres trans, pero también abrir esta perspectiva al trabajo con hombres gay y sí hemos trabajado también en algunas ocasiones con mujeres cis, pero ellas por lo general están en otras cárceles. Entonces, dentro de las cárceles donde están las compañeras trans, pues sí trabajamos con hombres gay y con mujeres trans y con algunos hombres cis. ¿Alguna última pregunta ya que hemos llegado a las 2 horas? ¿No? Bueno, pues quizás podrías platicar como un último minuto algunas de las transformaciones que resultaron de su proyecto dentro de la cárcel. Sí, algo de lo más importante que ha pasado es que las mujeres trans dentro de la cárcel, por ejemplo, ya no se les corta su cabello. Antiguamente se les cortaba el cabello cuando entraban a la cárcel masculina. Por ejemplo, también pueden acceder al tratamiento hormonal, pueden acceder al maquillaje, sí, que esos son logros también, pueden acceder a ropa femenina, sí, que son logros que se ven muy mínimos, pero que en últimas también aportan un montón a la lucha de las identidades trans dentro de estos espacios. El hecho de que fuera estemos contando su historia, también pues resaltar que la Fundación Red Comunitaria Trans en Colombia es un referente en temas trans y que también es un referente que pues se ha escuchado y nos hemos hecho escuchar y nos hemos hecho ver de alguna manera distinta, que también tenemos una lucha política muy fuerte y que es el tema de utilizar todo el tema de las redes sociales con un impacto fuerte y que esto ha servido para que también seamos escuchadas desde el proyecto en cárcel. Las compañeras, por ejemplo, hoy en día pueden acceder a lo que les decía, ropa femenina, pueden acceder al tratamiento hormonal para el cambio de género, que también es muy importante, pueden acceder al hecho de no tener que cortar su cabello, ¿sí? Entonces todo eso también es importante darlo. ¿Y estos cambios se realizaron dentro de una cárcel o varias o en toda Colombia, solo para aclarar? Se crean procesos jurisprudenciales, es decir, se logra en una cárcel y luego se crea sentencia jurisprudencial para que otras cárceles también adopten estas mismas medidas. Entonces es algo importante porque ya con un caso que logremos, ya podemos apelar a que eso se pueda hacer en varias cárceles del país. Sí, es que me interesa mucho porque nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en México con Sergio e Isra, dentro del estado de Jalisco y nos está apoyando la secretaría de ese estado, pero me interesa saber si después estos cambios que se realizan dentro de estas cárceles se puedan exportar a otras cárceles, ¿no? Claro, en Colombia es distinto porque el país se divide por municipios, no por estados. Entonces eso es lo que cambia porque las políticas de los estados son distintas, ¿sí? Entonces eso puede cambiar un poco ahí en el tema jurídico en cuanto a que en Colombia, por ejemplo, cuando se hace una ley nacional, es nacional para todo el país. En cambio, cuando se tienen divisiones por estado, cambia un poco, digamos, los temas jurídicos. Bueno,
Muchas gracias, ha sido muy interesante. ¿Alguna última pregunta? ¿No? Pues muchísimas gracias a todos, a todos que han hablado. Y sí, voy a ir compartiendo todos los detalles de contacto por correo y espero ver a todo el mundo el viernes para la segunda parte.